Bueno, ahora vamos a continuar con esta sección del bloque 2, que es la representación gráfica de un conjunto de datos. En esta sección vamos a ver cómo algunos dispositivos frecuentemente usados resaltan visualmente las características de un grupo de datos. Lo primero que vamos a utilizar es el histograma de frecuencias. Es la manera más común de representar gráficamente la distribución de frecuencia de los datos y se le construye dibujando rectángulos cuya base corresponde a cada intervalo de la clase y su altura según el valor de la frecuencia. Puede ser de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa. Aquí tenemos la misma tabla de frecuencia que ya habíamos hecho en el ejemplo anterior, con el número de clases, las clases, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Y a partir de estos datos vamos a crear nuestro histograma. Perdón, le moví mucho. A ver, aquí está. Entonces en mi histograma yo voy a agarrar el primer intervalo. Este es el intervalo del 1 al 2. En este intervalo, aquí van las clases del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, luego del 5 al 6 y por último del 6 al 7. Aquí en la base están mis clases, en la base del histograma, esta es la base. También le podemos decir eje X, eje Y, pero bueno, es la base. Ahí están las clases. Y aquí, en el eje de las abscisas, perdón, las ordenadas y las abscisas, o sea, en el eje de las Y, tenemos la frecuencia, ¿sí? Entonces, a este le vamos a llamar eje de las ordenadas y a este eje de las abscisas. Aquí en el eje de las ordenadas tenemos la frecuencia. Por ejemplo, para el intervalo 1 y 2 tenemos una frecuencia absoluta de 1. Aquí está. La escala es de 0 a 2. Entonces aquí está el 1, justo a la mitad. Para la clase 2 a 3, la frecuencia absoluta es 9. Entonces entre el 2 y el 3, aquí tengo el 8 y el 10, aquí está el 9. ¿Sí? Ahí estoy representando mi histograma con la frecuencia que se repite cada clase. Luego para el intervalo o la clase 3 a 4, tengo una frecuencia absoluta de 11. Y aquí está el 11. Y luego para el intervalo 4 a 5, o sea, esta sección de la 4 a la 5, tengo un intervalo, o perdón, una frecuencia absoluta de 12. Para la clase 5 a 6, tengo una frecuencia, aquí está, y seguimos esta línea punteada, pues una frecuencia de 5, ¿verdad? Y por último, para la clase 6 a 7, tengo una frecuencia absoluta de 2. Entonces el histograma se construye en base a las clases, en la base,
o en las abscisas, y en la frecuencia ya sea absoluta o frecuencia relativa, aquí en las ordenadas, o sea, es la altura de la gráfica. ¿Qué nos va a ayudar el histograma? ¿Qué es lo que nos permite? Déjenme darle zoom. Bueno, saber que si las alturas de las barras son similares, decir que tiene una distribución tipo uniforme. Pero si las alturas son mayores en la zona central, se dice que tiene forma tipo campana y puede ser simétrica o asimétrica, con sesgo hacia el lado positivo o al lado negativo. Y si hay barras muy alejadas del grupo, se dice que son datos atípicos. Probablemente estos datos se pueden atribuir a errores de medición y se les puede descartar, pues no pertenecen al grupo que se desea caracterizar. Pues sí, imagínense que hay tiempos de cuatro, bueno, hay una frecuencia de 3 minutos, 4 minutos, y hay otras frecuencias de 30 segundos, son datos que no están para nada acordes. Esto, este tipo de histograma es como una campana, ¿sí? Pero no es uniforme. Y bueno, esto es lo que nos permite ver el histograma. Luego tenemos el polígono de frecuencias. ¿Qué es el polígono de frecuencias? Una manera de representar el perfil de la distribución de los datos. ¿Cómo lo obtenemos? Mediante segmentos de recta que unen los puntos de marca de clase y frecuencia. Y para cerrar el polígono se puede agregar un punto a cada lado con frecuencia cero. Miren, por ejemplo, si en el intervalo 0 a 1 yo no tengo nada, ¿verdad? Yo no tengo esa clase, de hecho, aquí en mis datos. Yo no tengo clase 0 a 1, nada más tengo clase 1 a 2. ¿Con qué frecuencia absoluta? De 1. Entonces, le voy a dar zoom. Aquí en el intervalo 1 a 2 tengo una frecuencia absoluta de 1. Ahí pongo el punto. En el intervalo 2 a 3 tengo una frecuencia absoluta de 9. Ahí pongo el punto. En el intervalo 3 a 4 tengo una frecuencia absoluta de 11. Aquí está, miren. En el intervalo 3 a 4 tengo una frecuencia absoluta de 11. En el intervalo 4 a 5 tengo una frecuencia absoluta de 12. Me lo dice o lo represento en el histograma. Aquí lo estoy representando. La frecuencia absoluta de 12 en el intervalo 4 a 5, en este intervalo. Y también lo represento en el polígono de frecuencias. Aquí está. En el intervalo 4 a 5 una frecuencia absoluta de 12. En el intervalo 5 a 6 una frecuencia absoluta de 5. En el intervalo 6 a 7 una frecuencia absoluta de 2. Y en el intervalo 7 a 8 ya no tengo ese intervalo, ¿verdad? 7 a 8 ya no lo tengo, yo llego hasta el 6 a 7 con una frecuencia absoluta de 2. Y aquí lo tengo representado. Frecuencia 6, perdón, clase 6 a 7 con una frecuencia de 2. Una frecuencia absoluta de 2. Entonces 7 y 8 ya no los tengo, nada más le pongo un cero aquí a la mitad para que se una, para que se una el polígono de frecuencias. Y ya nada más lo uno mediante esas líneas rectas. Bueno, a mí me quedó un poco feo. Sí, pero ya solo es cuestión de unir mediante toda esta línea, ir uniendo todo el polígono de frecuencias o ir uniendo los puntos. Así es como se construye un polígono de frecuencia. Y ahora vamos a ver cómo se construye la ojiva.
Este gráfico se usa para representar la frecuencia acumulada, absoluta o relativa, y se lo obtiene uniendo segmentos de recta que se extienden entre los extremos de las clases y usando los valores de la frecuencia acumulada. Entonces puede representar ya sea frecuencia acumulada, absoluta o relativa, cualquiera de esas frecuencias. ¿Cómo se obtienen? Uniendo los segmentos de recta que se extienden entre los extremos de las clases y usando los valores de la frecuencia acumulada. Aquí tengo abajo mis clases que van de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. Pues en este caso lo que voy a representar es la frecuencia acumulada. ¿Cuáles son los valores de la frecuencia acumulada? Aquí los tengo. Frecuencia absoluta acumulada: 1, 10, 21, 33, 38 y 40. 1, 10, 21, 33, 38 y 40. Los voy a anotar para que no se me olviden. 1, 10, 21, 33, 38 y 40. Entonces, para la primera clase, que es la clase 1,2 y luego la clase 2,3, es decir, para la primera clase 1 a 2, ¿qué tengo? Un 1. Aquí está representado el 1. Esta escala va de 0 a 5, entonces más o menos por aquí está el 1. Para el intervalo 2 a 3, ¿qué tengo? Un 10. Entonces aquí está el 10. Para el intervalo 3 a 4, ¿qué tengo? Un 21. Entonces aquí está el 21. Para el intervalo, aquí voy en el 3 a 4. Luego el intervalo 5 a 6 tengo un 33. Perdón, 4 a 5, me equivoqué yo. 4 a 5. El intervalo 4 a 5 tengo un 33. 4 a 5, aquí está, un 33. En el intervalo 5 a 6 tengo un 38. Aquí 5 a 6, un 38. Aquí está, este es el 35, este es el 40. Más o menos aquí está el 38. Más o menos ahí está el 38. Y luego para el intervalo 6 a 7, o la clase 6 a 7, tengo una frecuencia absoluta acumulada de 40. Y aquí está, 40, ¿verdad? Y ya solamente después uno toda la línea y ya tengo mi ojiva, ¿sí? Mi ojiva que me ayuda también a representar los datos con la frecuencia absoluta acumulada en este caso y las clases o intervalos que estoy usando. La ojiva permite responder preguntas como ¿cuántos datos son menores que? Y tengo un ejemplo. ¿Cuántos datos tienen un valor menor a 4,5? Ah, miren, pues aquí tengo 4 a 5, ¿verdad? Y aquí llevo cuántos. Aquí está 4,5 más o menos aquí, ¿verdad? Este es el 4,5 más o menos. Estoy poniendo esta línea punteada. Aquí, donde se cruza el 4,5, ¿con qué valor se cruza en este otro eje?
Pues arribita del 25, ¿verdad? Como en el 27. Entonces, ¿cuántos valores tienen, cuántos datos tienen un valor menor a 4.5? ¿Cuántos datos hay de este lado? 27 datos aproximadamente. Eso lo podemos ver en nuestra ojiva. 27 datos. ¿Sí? Y bueno, otra forma de representar los datos son gráficos de frecuencia con formas especiales. ¿Como qué tipo de gráficos? Pueden ser eh, gráficos de barras, colores, efectos tridimensionales, sombreados, etcétera. O usando una representación tipo pastel. Aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama de barras. Así se vería un diagrama de barras. Puedo tener este mismo diagrama de barras, pero con efecto tridimensional. Si se fijan, representa los mismos datos. Uno, 2, aquí está 1. Bueno, aquí no aparece el 2, pero más o menos ahí está el 2. El 3 con el 11. El 3 con el 11. Entonces, es la misma gráfica de barras, pero con un efecto tridimensional. Esa es otra forma de representar los datos. Y acá tengo otra gráfica de barras, perdón, otro tipo de gráfica que es el diagrama tipo pastel, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir, ¿cuántas personas hablan, bueno, el gusto por ciertos alimentos? Vamos a decir que se hizo una encuesta y aquí quedó pizza, aquí quedó hamburguesas, aquí quedó tacos, aquí quedó este, tortas, aquí quedó enchiladas y aquí quedó flautas. Te preguntó, ¿qué alimento te gusta más? Pizzas, hamburguesas, tacos, tortas, enchiladas o flautas. Y esto fue el resultado. ¿Sí? Vamos a decir que esto que es aproximadamente un 30% de personas decidió pizza. Y luego un 27% decidió hamburguesa. Luego un 23% decidió tacos. Y así por el estilo, ¿verdad? Así podemos representar una gráfica de tipo pastel. El ángulo, sí, o la rebanada es proporcional al valor de la frecuencia respectiva, en la frecuencia que estemos analizando. Y se puede resaltar algún valor particular separándolo del dibujo. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa esta parte amarilla, podemos separarla del dibujo para resaltarla en mi gráfica de pastel. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dibujar el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva. Eso es un ejercicio para ustedes. La ojiva, el polígono de frecuencia y el histograma de la sección 1.4.5 de este ejemplo con los resultados del ejercicio 3, que sería este que está por acá. Este ejercicio, en base a los resultados de este ejercicio, una vez que ya hayamos hecho la tabla de frecuencias,
¿sí? Vamos a hacer el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva para representar los datos obtenidos en esa tabla de frecuencia, ¿sí? Esa sería la actividad para ustedes.